Buenos días con todos. Vamos a esperar unos 3 minutos hasta que se conecten el resto de estudiantes y damos inicio a la clase.
Sí, buenos días, ya tengo lista. Aún no, pero ahorita va a comenzar. Listo. Vamos a comenzar con la clase de la semana número 12. Por favor, voy a tomar lista. Las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. A ver. Sebastián Armas. Buenos días, ingeniero presente. Marco Caiza. Presente, muy buenos días, Inge. Andrango Cangaguamín. Buenos días, Inge, presente. Luis Clavón. Juan Correa. Presente, Inge, buenas. Daniel León. Luis Moreta. Luis Palomo. Buen día, presente. Jorge Pilacuán. Andrés Proaño. Presente, Inge, buenos días. Daniel Reyes. Presente, Inge, buenos días. Giovanni Ruiz. Presente, Inge, buen día. Marco Sánchez. Cristian Simbaña. Presente, ingeniera. Marco Sánchez, disculpe. Presente. Presente, ingeniero, buenos días. Paul Tipse. Darwin Toca. Presente, ingeniero, buenos días. Javier Aguilera. Presente, Inge, buenos días. Dani Carvajal. Presente, Inge, buenos días. Juan Chango Taxi. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos Cortés. Presente, ingeniero, buenos días. Luis Cuestas. Presente, ingeniero, buenos días. Alan Espinosa. Presente, ingeniero, buenos días. Diego Galarza. Presente, ingeniero, buenos días. Jonathan Guambo. Presente, ingeniero, buenos días. Ismael Iglio. Presente, Inge, buenos días. Fabricio Lincango. Roberto Melo. Presente, ingeniero, buen día. Brian Oñate. Presente, buenos días, ingeniero. Robinson Ordóñez. Presente, Inge, buenos días. Denis Ramírez. Presente, Inge, buenos días. Alison Recalde. Mauricio Suárez. Presente, Inge, buenos días. Mauricio Suárez. Yadira Suntaxi. Presente, Inge, buenos días. Alguien que se incorporó ahorita. Buenos días, Inge Moreta, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Ingeniero, buenos días. Tuve problemas con la conexión. Clavón, por favor, sí me ayuda. Labón. Listo, ya está. Gracias. Listo. En la semana, ya estamos en la semana número 12. Seguimos viendo la normativa secundaria.
vimos la anterior clase el tema del OTH, el reglamento para los otorgamientos de títulos de habilitantes, y también vimos lo que es el tema de el reglamento para servicios de telecomunicaciones. Ahora nos toca hablar sobre lo que es el reglamento de tarifas de telecomunicaciones, del espectro de telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico, y el reglamento de tarifas de radiodifusión, ¿no? Entonces nos toca esta clase, más va a ser enfocada en hablar un tema de tarifas. Van a ser unas fórmulas, no vamos a estudiar de dónde están las fórmulas, ya son preestablecidas, pero vamos a entender el tema de las fórmulas, ¿no? Esa es la idea de la clase de hoy día, que entiendan que existen unas fórmulas, cómo funcionan, cómo calculan, para sacar los valores que hay que pagar al Estado por el uso del espectro radioeléctrico y por el tema de la concesión. Dice, ¿cuál es el objetivo de la clase? Conocer las diferentes normativas secundarias y reglamentación vigente que complementan la regulación del sector de las telecomunicaciones en el Ecuador en lo que respecta a tarifas. Eso va a ser el objetivo de esta clase. Vamos a comenzar con el reglamento de derechos por concesión y tarifas por uso del espectro radioeléctrico. Este tema de el tema de este reglamento es un reglamento muy antiguo. Fue realizado por la Conatel. Como ustedes saben, ya no existe el Conatel, el Arcotel y el Supertel. Entonces, esos organismos ya no existen. Y lo que existe ahora es el Arcotel, ¿no? Pero aún sigue mencionando esas instituciones porque aún no se ha modificado, pero se lo sigue utilizando por el tema de cobros del espectro radioeléctrico. ¿Qué dice el artículo número 1? Los derechos y tarifas establecidos en el presente reglamento se aplicarán para el pago por la concesión. Déjenme le pongo al compañero Tipse que se conectó ahorita. Tipse. Listo. Ya está. Continuamos. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? Los derechos y tarifas establecidos en el presente reglamento se aplicarán para el pago de concesión, siempre que no exista procesos públicos competitivos o subastas públicas de frecuencias y por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. En otras palabras, ¿no es cierto? Cuando no haya un proceso público competitivo, como el que está pasando ahorita en las radios, ¿no? Donde las radios tienen, ahí existe un proceso público competitivo porque hay mayor oferta y hay poca la demanda del espectro radioeléctrico. Entonces, ahí se saca un concurso abierto para que las personas naturales y personas jurídicas participen y tengan una concesión. Ahí no aplicaría este reglamento. Pero cuando ya se hace una concesión directa del espectro radioeléctrico, ¿no? Ejemplo, quiero una concesión para hacer un servicio portador de datos. Entonces, es una concesión directa, no va a haber un tema de un proceso competitivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí aplica este tema de este reglamento. Eso es lo que nos dice el artículo número 1. ¿Qué más nos dice? Las frecuencias necesarias para los servicios móviles marítimos serán explotadas por la Armada Nacional. Bueno, y la concesión de frecuencias para los medios y sistemas de radiodifusión y televisión se regirán por la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? Hay dos leyes orgánicas, hay la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la de Comunicación. Por favor, no se olviden. Son dos leyes totalmente diferentes y son dos reglamentos totalmente diferentes. Antes de entrar a ver las fórmulas, tenemos que entender un tema de glosario de términos. El tema de glosario de términos que tiene las fórmulas, ¿no? Para entender qué significa estos términos o estos constantes que utiliza el Arcotel. Son unos valores ya preestablecidos por el Arcotel que están dentro de las fórmulas. Entonces, tenemos que entender qué son, ¿no? Coeficiente de valoración del espectro, alfa n. ¿Qué es? Es el coeficiente multiplicador que se aplica en el cálculo de tarifas por el uso específico de frecuencias sobre el base de tipo de servicio, tipo de propagación, la banda de frecuencia,
contemplando las políticas del país, la valoración del espectro y la densidad del uso de frecuencias. El coeficiente de valoración del espectro será determinado por el CONATEL. Esto ya no es así. Ya, si ustedes saben que ya no existe el CONATEL ya dejó de existir, y ahora lo que existe es el ARCOTEL, ¿no? El ARCOTEL. Solo que la ley, este reglamento no ha sido actualizado. ¿Qué más? El coeficiente de corrección, el beta N, coeficiente de corrección determinado por el CONATEL. Vuelvo y repito, ya no existe el CONATEL. Este también sería por el ARCOTEL. En base a la zona geográfica y la densidad de desarrollo relativo del sector de las telecomunicaciones en dichas zonas. Entonces, ejemplo, ¿no? No va a tener, ¿quién va a tener más coeficiente de corrección? El beta N. Quito o, no sé, me pongo un ejemplo, Zaruma. Entonces va a tener más Quito porque tiene más desarrollo de telecomunicaciones, mayor densidad de población. Entonces depende mucho de la zona geográfica este coeficiente de corrección. Y este ya es viene ya preestablecido por el ARCOTEL. Y finalmente viene el ajuste de inflación, el KA, constante establecida, vuelvo y repito, no es el CONATEL. Hay estudiantes que piensan que aún existe el CONATEL, no, es el ARCOTEL. Como coeficiente multiplicador aplicable en el cálculo de las tarifas por el uso de frecuencias sobre base de las condiciones de la inflación del país, ¿no? Entonces, tenemos estos tres. Este último, el KA, hace referencia a la inflación del país. Un ejemplo, ¿no es cierto? Si el anterior año, el 2019, la inflación, por suerte estamos dolarizados, ¿no? Aquí en el país la inflación es muy pequeña. Entonces, está en 2% la inflación. Entonces, el ARCOTEL hace un estudio y ve si subió o no el tema de inflación. Nunca puede superar la inflación del año anterior. Otro ejemplo, ¿no es cierto? En el 2021 va a analizar la inflación del 2020. Ejemplo, si subió al 5%, algo exagerado. 5%. Entonces, ellos analizan y ven y no puede superar la inflación que tuvo el 2020. Entonces, analizarán ese valor y ajustarán esta constante. Entonces, estos son los tres valores, ¿no? Vuelvo y repito para que quede claro, el coeficiente de valoración del espectro se basa en tema de la frecuencia, en base al tipo de servicio, al tipo de propagación y las bandas de frecuencia. El tema de coeficiente de corrección se basa en la zona geográfica. Y el toma de factor de ajuste de inflación se basa en la inflación del país. ¿Entendido estos tres términos? Estas tres constantes. ¿Entendieron esto? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Listo. Es importante porque estas fórmulas son las que se van a utilizar en las fórmulas que vamos a ver. Si no entienden esto, no van a entender las fórmulas. Continuamos. Vamos a ver de las tarifas por uso de frecuencias de los valores de Ka, alfa n y beta n. El valor de ajuste de la inflación, el Ka, lo que les mencionaba, el Ka es el tema de inflación, pues podrá ser revisado por el ARCOTEL luego de un estudio técnico presentado siempre que lo estime conveniente en el transcurso del primer mes de cada año y deberá ser menor que el índice inflacionario del anterior, ¿no? En este ejemplo, lo debieron analizar en enero del 2020 y debieron ver la inflación del 2019 y analizar si te debe o no se debe ajustar el tema de la inflación. Igual forma, en el enero del 2021, deben analizar lo del 2020, el ARCOTEL. El coeficiente de valoración del espectro, el alfa n, y el coeficiente de corrección, beta n, para los distintos servicios y bandas de frecuencia será fijado por el ARCOTEL. Todo es fijado por el ARCOTEL cuando éste lo determine en base de un estudio que incluya las condiciones necesarias como se determinan las definiciones de dicho coeficiente, ¿no? En otras palabras, el ARCOTEL es el que define estos coeficientes y estos coeficientes ya serían como, para que se entiendan en otras palabras, como constantes, como la que ustedes saben, ¿no? La velocidad de la luz es 3 por 10 a la menos 8,
a la 8, perdón, etcétera, ¿no es cierto? Es como ya unas constantes preestablecidas por el Arcotel. El coeficiente alfa n es un factor que será definido al inicio del periodo de la concesión y no podrá ser incrementado por ese periodo. Entonces, si yo ya tengo, no puede ser incrementado, dice. Yo ya tengo una concesión no sé, de 15 años, ¿no? Esto ya está preestablecido en mi contrato de concesión, en la resolución. ¿Se acuerda que vimos ayer, le vimos de anterior clase el tema de la resolución donde estaba el tema de las tarifas? Entonces ahí ya está establecido el factor de lambda de alfa n y no puede ser incrementado en esos 15 años ese valor. Queda ya preestablecido. Lo que sí puede es disminuirse. No puede aumentar, pero sí puede disminuir previa utilización del Arcotel. En caso de que un sistema opere en bandas con diferentes alfa n, se aplicará el mayor valor de este tipo, ¿no es cierto? Puede hacer que tengan mayor otros alfas, porque no solo pueden dar telefonía móvil, pueden dar internet, etcétera, ¿no? En diferentes bandas. Ya vamos a ver que los valores de alfa no dependen tanto del servicio, sino dependen más del ancho de banda, ¿no? De la frecuencia en que trabaje. Cuando el Arcotel determina una variación en el coeficiente beta n en una zona geográfica, este será aplicable en los enlaces de última milla que presten servicios de dicha zona y sistemas de propagación de coberturas locales. El valor máximo de este coeficiente es de 1. Ya vienen preestablecido como 1, pero el coeficiente máximo es 1. No puede ser mayor a 1 el beta, por si acaso. El beta no puede ser mayor a 1. Son conceptos básicos que deben saber, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver de las tarifas por uso de frecuencias. De los factores de Ka, alfa n y beta n. El coeficiente beta n tendrá un valor igual a 1 independientemente de los valores fijados por el Arcotel en los siguientes casos. En sistemas privados, exceptuando los sistemas de servicio fijo y móvil en la banda de 30 a 960 MHz, y autorizaciones de uso de frecuencia. ¿Qué dice la ley? ¿Se acuerdan que vimos sobre autorizaciones de uso temporal de frecuencias? ¿En qué casos se pueden dar usos temporales de frecuencia? El que me dice tiene un punto extra. ¿Cuándo se puede dar uso de autorizaciones de uso temporal de frecuencia? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Juan Correa. Por ejemplo, cuando se realiza algún evento, o sea, temporal en el cual se requiere transmisión del evento. No, la ley dice otra cosa. No es para algo eventual así. Darwin, toca. Inge, el trámite de frecuencias temporales, bueno, en tema de radiocomunicación, creo que esto nos asignan cuando nosotros ingresamos a un trámite y esto queda asignado o nos dan unas frecuencias temporales hasta que se dé la frecuencia o la asignación de las frecuencias definitivas. No. Estoy preguntando, según la ley, ¿cuándo se da las frecuencias temporales? Según la ley, nosotros vimos, según la ley, vimos cuándo se dan las frecuencias temporales. Cuando todavía no estaba asignado, creo que era el espectro, eso era con respecto a la televisión digital, algo La así. televisión digital es un ejemplo, pero la ley no dice se va a dar a televisión digital. ¿Qué dice la ley? Bueno, no me contestó nadie. Es en casos de emergencias. Voy a escribir aquí al lado que quede grabado. Emergencias. Emergencia. Dice la ley, usos experimentales, y lo que viene atado con nuevos servicios. Nuevos servicios.
Creo que dice nuevos servicios o dice lo que vimos, creo que dice, sí, nuevos servicios creo que dice. Entonces, en caso de emergencia, en caso de usos de experimentales y en caso de nuevos servicios. Eso dice la ley. Es por eso que se le da a la televisión digital. Esos son los 3 casos. Uso de frecuencias esenciales y no esenciales. No, ahí está hablando de otra cosa. La autorización de uso temporal de frecuencias solo se dan en estos 3 casos. Por caso de emergencias, por caso de experimentales y por caso de nuevos servicios. No creo que dice palabra exacta, nuevos servicios, dice otra palabra, no me acuerdo ahorita, pero sería de revisarlo, lo vimos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ahí dicen, son 3, en 3 casos específicos se dan frecuencias temporales. No me acuerdo ahorita, no se me vino a la mente, pero creo que es nuevos servicios. En el caso de una estación de radio eléctrico cubra zonas con valores diferentes a beta n, se aplicará el mayor valor de este ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy cubriendo Guayaquil, yo estoy cubriendo Palora, soy una estación nacional. ¿Cuál va a tener mayor beta n? Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces, de ese valor, beta n, se le tomará en cuenta como el coeficiente, el de mayor beta n, no el de menor, en el ejemplo que les estoy poniendo. Se establece inicialmente el valor de 1 en la constante de Ka y en beta n, inicialmente, ¿no? Por si acaso tiene valores iniciales. Esto de aquí. Listo. Vamos a comenzar viendo, no vamos a ver todas las bandas de frecuencia, pueden ver el reglamento, pero para que entiendan las frecuencias les he puesto algunos ejemplos que vamos a ir analizando. Dice, para servicios de fijo y móvil en la banda bajo los 30 megahercios. Todos los servicios que estén bajo los 30 megahercios. ¿Qué dice el artículo? Para los fines del cálculo de tarifas para uso de frecuencia para los servicios fijo y móvil, incluido el móvil aeronáutico, el móvil aeronáutico aéreo y radionavegación aeronáutica que operen en las bandas de bajo 30 megahercios, la concesión, la zona de concesión será todo el territorio ecuatoriano y pagarán una tarifa por uso de frecuencias, por frecuencia asignada en función del número de horas de utilizarse por día y del número de estaciones que cada frecuencia de acuerdo al siguiente ecuación. Entonces, esta es la ecuación, ¿no? Aquí me dice las tarifas, ¿no? El Ka, el ajuste de inflación. El lambda N, el coeficiente de valoración del espectro. El beta N, el coeficiente de correlación. Todas estas son constantes. El A es el ancho de banda. Y el F es el factor de tiempo y número de estaciones. Entonces, todas estas nos van a dar, el Arcotel nos va a dar la constante. Lo único que nos va a dar el proveedor, el usuario, es el ancho de banda y el tiempo de uso y el número de estaciones. Entonces, de acuerdo a esta formulita, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo matemático para poder entender, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a ponerles ahorita un ejemplo tipo examen, que se me vino a la mente. Y esto deben agradecerle a un compañero del paralelo A que preguntó datos. Les pongo que trabaja un servicio aeronáutico en la banda de los 29 megahercios. 29 megahercios. Tiene un beta n igual a 1. Tiene un Ka igual a 1, un tema de inflación igual a 1. Tiene un número de estaciones igual a 5. Número de estaciones igual a 5. Y estas estaciones no transmiten todo el tiempo. Transmiten el tiempo de emisión. Es igual a 12. Me dice, calcule la tarifa mensual que tiene que pagar. Tarifa. Esa es la pregunta tipo examen. Entonces, yo ya sé la formulita, ¿no? La tarifa, como sé que está bajo los 30 megahercios, es la fórmula que vimos, ¿no es cierto? Ka, dice la tarifa. Es Ka por alfa n por beta n por
ancho de banda por el factor en función, el factor del tiempo, pongamos. T es igual a 1 alfa n. Nos dice aquí, el alfa n sacamos de esta tablita. Chute, pegan aquí. El alfa n dice que es 0,75. 0,75, perdón. 0,75. El beta n me dio de dato 1. El ancho de banda me dio 29 por 10, porque hay que sacarlo en kilohercios, creo que dice la respuesta. Hay que sacarlo en kilohercios. Tendríamos que multiplicarlo por... transformarlo a kilohercios, ¿no? Pero pongámosle en este ejemplo por 10 a la... por 10 elevado a la 6, ¿no es cierto? Elevado a la 6. Pregunta al que me dice, ¿cuánto es el factor de tiempo? El que me contesta tiene un punto extra. ¿Cuánto es de este factor de aquí? Solo este me falta. A ver, alguien por el chat me escribió, déjenme ver. 0,53, ¿no? Juan Correa levantó la mano. Sí, tal vez 0,21. No. Matías Armas dice 21,75, tampoco. 15,98. El señor Andrés Aguilera, él se ganó un punto. Andrés Aguilera. Déjenme le pongo al señor Andrés Aguilera su punto. Tiene un punto al deber más bajo. Ingeniero, una consulta. ¿En el coeficiente AN no es 0,275? Ya regresó, déjeme ponerle el punto al compañero. Estoy viendo otra pantalla ahorita. Ya le veo. A ver, me dice, es 2,75. Si aquí es un error de tipográfico, ¿no? 2,75. También podríamos comprobar el tema de aquí, ¿no? Aquí, déjenme de paso, compruebo el ancho de banda en qué debe estar. Dice, el ancho de banda debe estar en kilohercios. El ancho de banda debe estar en kilohercios. Entonces aquí también hay un error. El ancho de banda debe estar en kilohercios. Entonces esto es a la 3. Y el compañero estuvo correcto el 15,98. ¿Cuánto tiene que pagar esta estación? ¿Quién me dice? ¿Quién hizo el cálculo? Si alguien tiene calculadora. ¿Cuánto tiene que pagar en dólares mensuales? ¿Todos saben de dónde salió el 1598? ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? Verán, este puede ser un ejercicio del examen, ¿no? No, Ay, bueno. Eso, pregunten. Si no entienden, pregunten. ¿Qué dice el ejemplo, no es cierto? Me dice, me está dando de datos. Ancho de banda, 29 megahercios. El beta N me está dando 1. El K de inflación me está dando 1. Me dice número de estaciones que tiene este servicio. Tiene 5 estaciones. 5 estaciones. Y van a emitir 12 horas. Entonces yo tengo que sacar, de acuerdo a estos dos datos de aquí, yo tengo que sacar el factor de tiempo. ¿Cómo saco el factor de tiempo? Fácil, ¿no es cierto? Me dice que va a tener número de estaciones. Aquí dice número de estaciones, me dice de 4 a 8. Entonces aquí, en este caso, me dice 5. Entonces va a estar aquí. Va a estar la primera aquí. Y de ahí me dice, estas 5 estaciones no van a emitir en 12 horas. Entonces voy a estar entre 10 y 14 horas. No voy a estar entre 0 y 6, no voy a estar entre 6 y 10. Estoy entre 10 y 14. Entonces, ¿dónde se cruzan?
en 15.98. Entonces de ahí saco el valor de 15.98. ¿Quedó claro? ¿Ahí ya quedó claro? ¿Quedó claro? Ahí alguien ya sacó el dólar, dice 1027. Alguien ya sacó cuántos salen en dólares. $1,200, 440. Eso tienen que pagar, ¿no? Dólares. Listo. ¿Entendieron el ejemplo? Fácil, ¿no? Ahora sí entendieron, ¿no? ¿De dónde sale? Listo. Vamos acá. Vamos a hacer otro ejemplo de otra banda de frecuencia. Borremos esto. Ya está entendido. Nos dice, para efectos del cálculo de tarifas, se considerará que los servicios fijo y móvil que utilizan bandas de frecuencia entre 30 y 960 MHz, ya es otra banda de frecuencia, pongámosle con rojito, ya está, va sobre los 30 a 960 MHz. Entonces dice, las tarifas de este servicio que van a ser utilizadas operarán las 24 horas del día. Ya los que quieran trabajar en esto tienen que operar los 24 horas del día. ¿Cómo se calcula la tarifa mensual? El K, que ya saben, el coeficiente de inflexión, el alfa n, el tema del coeficiente de valoración del espectro, el beta n, el coeficiente de correlación del espectro, el ancho de banda en kilohercios, por si acaso, en kilohercios, tendrían que transformar este ancho de banda, en megahercios a kilohercios, y el factor de propagación. Entonces, todos estos son datos que me va a dar. Este es constante. Los únicos que yo necesito saber es estos dos últimos para sacar toda la información. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Tipo examen. Voy a ponerlas por aquí. Voy a poner por aquí. Datos, ¿no es cierto? Me da de datos. ¿Qué me da de datos? El ancho de banda me da igual a 300 megahercios. Este servicio va a operar en 300 megahercios. El ancho de banda. Perdón, vamos a decir. ¿Qué más me dice? Me está dando un K igual a 1, un beta N igual a 1. Estos son constantes del arcotel. Me dice que tiene una potencia, la potencia de transmisión de este sistema. Tiene su potencia. Igual a 15 vatios. Y tiene una altura de la torre. Igual a 900 metros. Perdón. Y se calcule la tarifa mensual que tiene que pagar este servicio. Tarifa mensual. Entonces, yo aquí ya sé, ¿no? Tarifa es igual a K por alfa N por beta N por el ancho de banda y por el factor de propagación. El K1 me da de dato. El alfa N me dice que está en 300 kilohercios, entonces es 2,60. 2.60. 300 megahercios, perdón. 300 megahercios.
300 megahercios. Pongámosle aquí para que no haya confusión, pongámosle 350. Está operando a 350, para que no exista confusión. Entonces, 260. El beta N me dice que es 1. El ancho de banda me dice en kilohercios, ¿no es cierto? Me dicen kilohercios. Entonces serían 350 por 10 elevado a las 3, ¿no es cierto? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Por qué la altura y la torre puede ser más alta? Ahí sí depende del sistema de transmisión, ¿no? Depende del tema del sistema de transmisión. Yo he visto temas de altura. Altura efectiva se refiere, ¿no es cierto? Entonces, la altura efectiva de la torre. No sé por qué serán tan altas. Yo he visto torres de 150 metros máximo, pero aquí en estas tablas ponen que puede haber de más, ¿no? Si me pregunta por qué, no sé, ¿no? Es tablas del Arcotel. Pero, ¿cuántos tendrán las torres del Oriente? No sé, ¿cuánto tendrán las torres de los Oriente que son las más altas? ¿Tendrán unos 100 metros? ¿Más de 100 metros? 100, Inge. 100 metros. Bueno, no quiere decir que no pueda haber torres más grandes, ¿no? No sé por qué. Puede ser que sean la torre efectiva. Pero bueno, para que no se confundan el compañero, no, el tema de la torre no sé, no tiene que ver, no importa. Entonces pongámosle 100 metros de torre, ya, 100 metros de torre. Entonces, el tema de la torre sería 100 metros, ¿no? Las del Oriente, 100 metros. Pregunta, alguien me dice, 300 megahercios de kilohercios será igual a 300 Por eso le puse por 10 elevado a la 3, ¿no? Es lo mismo que usted me puso en números. Yo le puse en 10 elevado a la 3, es igual para Renis Ramírez. Como usted quiera calcularle, ¿no? Yo para ahorrarme espacio y no poner tantos ceros. El factor de propagación. Ahora ya cambió para que el compañero no se confunda. Potencia 15 vatios, altura 100 metros. ¿Cuánto es el factor de propagación? El que me dice tiene un punto. 0.97. A ver, veamos. No. Brian Oñate, ¿no? 0,10. Correcto. 0,10. Exactamente. 0,10 con 2. Ese es la tabla, el valor. Entonces, esto sería la tarifa, ¿cuánto sale? ¿La tarifa cuánto sale? Ayúdenme multiplicando. $92,000 con 820. Entonces, esto es lo que hay que pagar al Arcotel. ¿Alguien sabe? ¿Todos entendieron de dónde salió el factor de propagación o solo el señor que contestó? ¿Todos entendieron? Pregunta de examen, ¿no? Puede ser que le salga este. ¿Todos entendieron? No, ya. Entonces, me está dando de dato, vamos otra vez, 300 megahercios, ¿no es cierto? K1, beta 1, potencia 15 vatios, altura de la torre 100 metros, ¿no? Las que hay en el Oriente creo que son 100 metros, no he visto yo tampoco más. El Ka constante, ¿no es cierto? El AA, el alfa N, no puedo poner alfa, por eso pongo AN, no tengo tanta, no me da más del teclado, el alfa N.
Dice que está en 350, entonces está de 300 a 512, entonces es 2,60. Este es el coeficiente alfa N, saco de la tabla. Siguiente dato, dice el ancho de banda, es 300 megahercios, tengo que transformarlo a kilohercios, es 300 por 10 a la 3, ¿no es cierto? O como puso el compañero, todos los ceros que quieran poner que sean kilohercios. Por el factor de propagación. Entonces me dice, el factor de propagación depende de la potencia y de la altura de la torre y de la ancho de banda. Aquí dice de 30 a 300 megahercios. No. Aquí tampoco dice, es la misma, ¿no? De 30 a 300 megahercios, ¿no? Aquí está, dice, valor de propagación de 300 a 512 megahercios. Correcto. Entonces, está en esta tabla de aquí. Primero, ubicamos la tabla. Dice, esta tabla de aquí es la que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Vamos a utilizar. De ahí me dice la altura efectiva. Dice 100 metros. Entonces, yo les puse 900 porque aquí dice altura mayor a 800. Si hay una antena, una altura mayor a 800 metros estaría en esta columna. Pero nos dice, como cambiamos el ejercicio, sería esta de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí, porque está entre 0 y 400 metros. Potencia me dice 500 vatios. No puede ser la de abajo porque dice menor a 500, pero no dice menor igual. Aquí dice de 0 a 15, a mayor igual. Entonces, este dice igual. Entonces, es en la de aquí. ¿Cuánto es el valor? ¿Dónde se cruzan las dos flechas? Aquí, ¿no? Y por eso es 0,102. ¿Entendieron? ¿Ahí quedó mejor? ¿Entendieron? ¿Todos entendieron? Otro dato que debería haberles dado también es la ganancia, ¿no? Que la ganancia sea mayor a 8 dB. Pero bueno, ya con este ejemplo entendieron, ¿no? Si yo les pongo que es mayor a 8 dB, ya saben, ¿no? También. Pero ya con esto ya entienden, ¿no? ¿Cuándo se utiliza la tabla de abajo, Inge? ¿Y cuándo se usa la tabla de abajo? La tabla de abajo depende mucho de las ganancias, ¿no? Depende mucho de las ganancias. Por eso les digo, tengo que darles la ganancia. Si yo les doy, en este ejemplo, por eso les digo, les tuve que dar la ganancia, ¿no? Me faltó darles un dato aquí. La ganancia es 3 dB. La ganancia es igual a 3 dBm, porque es en potencias, ¿no? Si yo les daba 3 dBm, es esta tabla de aquí. Si yo les daba 8 dBm, es la tabla de abajo, ¿no es cierto? Ya no sería 0.10, sería 0.20. ¿Contesté tu pregunta, Dani Carvajal? ¿Contesté tu pregunta? Faltó darles la ganancia, ¿no? ¿Todos entendieron el tema de la ganancia? Si yo le daba la ganancia, me olvidé de darles el dato, ¿no? Por ponerles simple. Pero si yo les daba la ganancia 3, está dentro de este rango de aquí, ¿no? Si les daba más de 6, si les daba menos de 6, o hasta igual a 6, esta. Si les doy menos de 6, más de 6, esta de acá, igual, ¿no? Si les doy hasta 6, esta de aquí. Si les doy más de 6, esta de acá. Entonces, depende mucho también la ganancia. Es un error mío, ¿no? Entonces, tenía que haberles dado la ganancia. En este ejercicio, exactamente la ganancia debía darles hasta 6 dBm les pude haber dado. Porque dice ganancia igual, menor o igual a 6 dBm. Si yo les daba 6 dBm, es esta de aquí. Si ya les daba 6.5 o 6.1, porque en dB no hay tanto, ¿no? Si les daba 7 dBm o dBs, es la de abajo, ¿no? Listo, ¿entendido el ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Llanto suplica.
Listo, no hay preguntas, entonces continuamos, ¿no? Esos pueden ser ejercicios de examen, ¿no? Que les puede salir en las preguntas. Ahora vamos a ver, vimos por el tema de utilización, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema. Nos seguimos por el tema de las estaciones que utilizan frecuencias de banda de sistemas de modulación digital de banda ancha, ¿no? Los que utilizan ya modulación digital como QAM, QPSK, etcétera, ¿no es cierto? Los sistemas de modulación digital de banda ancha que operen con configuración punto a punto en las bandas que el Conatel, aquí ya no existe el Conatel, aquí es el Arcotel. Les pongo porque hay estudiantes que aún ponen, hay estudiantes que en las conclusiones aún ponen Supertel, Conatel. Ya no existen, no sé por qué siguen poniendo, concluyen cosas de que no existen. Entonces, ya no existe el Conatel, ¿no? Ya vimos en la evolución de los organismos. Entonces, para este caso, tenemos lo que es el Ka, el alfa, el beta, el B y el NT. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? El Ka, el alfa, el beta, todos vamos a sacar. El único que es dato del proveedor y que no sacamos de ninguna tabla es del NTE. El NTE es el número total de estaciones fijas de bases móviles y estaciones receptoras de triangulación de acuerdo al sistema, ¿no? Son ya el número de estaciones del sistema que vayan a utilizar, ¿no? Entonces, aquí se saca el tema de la facturación. Para el tema de modulación, ya es una constante, es del 0,53333, no depende del ancho de banda, depende ya porque es digital, entonces es 003333. El valor de beta, también nos están dando, el valor, perdón, sí, de beta, es 12. El valor de B, no debe ser beta, déjenme ver. Porque beta no puede ser mayor a 1. La constante del servicio de modulación, el valor de este B, no es beta, de este B de aquí. Claro, beta n no puede ser mayor a 1. Dice que esta fórmula está por la constante del servicio para el sistema de modulación. Entonces, otra constante que da el Arcotel. Entonces, aquí es 12, sea punto o multipunto, 12, entonces nos están dando. Y de ahí el resto ya depende, tendríamos todos los datos, ¿no es cierto? Tendríamos todos los datos del Arcotel. Aquí ya no les voy a hacer ejemplo. Aquí ya el Arcotel nos dará el K, el alfa N, el beta de aquí, el B ya vimos. Y este es el único dato que desconoce el Arcotel y que depende de el servicio que vamos a dar, ¿no? ¿Cuántas estaciones? 100, 10, 1, 20, 30, etc. Entonces, así se calcula para un sistema digital, ¿no? Ahora vamos a ver de los derechos de concesión. Derechos de concesión. Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico serán los aprobados por el Arcotel para cada servicio, banda de frecuencia y sistemas a operar. Lo que vimos anteriormente fueron las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico. Pero ahora lo que vamos a ver es el valor que tenemos que calcular por la concesión. Entonces, eso es totalmente diferente, ¿no? Cuando yo tengo un título habilitante y me dan la concesión, yo tengo que pagar un valor. Por la renovación tengo que pagar un valor. Pero es totalmente diferente al valor de la tarifa mensual. Los derechos de concesión para servicios y sistemas contemplados en el presente reglamento y que requieran del respectivo título habilitante, a excepción de aquellos que autoricen mediante registro, deberán pagar por una sola vez por el tiempo de duración de la concesión los valores que resulten de aplicar la siguiente ecuación, ¿no? Primero, este es el valor de la concesión. Este es lo que vamos a calcular. ¿A qué depende, no es cierto? A la tarifa, ¿no es cierto? Que ya les expliqué cómo calcular por el ancho de banda. El tiempo de concesión. Pregunta, dice tiempo de concesión en meses. Si es un servicio privado, ¿cuánto pagaría aquí? ¿Cuánto pondría aquí yo? ¿Cuánto pondría aquí? No. Si yo tengo una concesión
Lo que dura, por eso, ya le di el dato. Es privado. ¿Cuánto dura para una empresa privada la concesión? 15 años. Sería 15 por 12, ¿no? 15 por 12. Que creo que sale, ¿cuánto sale 15 por 12? ¿180? 15 por 12, ¿cuánto sale? ¿180? ¿Me confirman? 180, ¿no es cierto? Me dicen meses. Y el factor de concesión de frecuencias. Esto sí saco de la tablita de acá. Entonces me voy a la tablita de acá. Y en el ejemplo que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos en la banda, ¿se acuerdan? Hicimos en la banda bajo los 30 MHz. El primer ejemplo que hicimos, ¿no es cierto? Bajo el ejemplo que hicimos, bajo los 30 MHz de 0021. 0021. Entonces aquí sería, para hacerlo ya correcto, o hagamos la otra banda que me acuerdo el valor de dólares que calcularon. Hagamos la banda de 350 MHz, esta de aquí, esta de aquí. 350 les puse, ¿no es cierto? Entonces es esta de aquí, pongámosle esta. 0028. 0028, cualquiera de las dos, ¿no? Pongo esta porque me acuerdo el valor que calcularon, algo así. Entonces aquí sería por 0,028. Y aquí el dólares, creo que calcularon $93,000, ¿no es cierto? $93,000. Entonces yo multiplico los tres y tengo ya cuánto tengo que pagar en el valor total aquí, ¿no es cierto? El derecho de concesión en dólares. Yo ya sé eso, ¿no es cierto? Ya calculé la tarifa, el tiempo es privado, si es una empresa privada, y ya tengo el factor de concesión de frecuencias, ¿no? Depende de las frecuencias. Como pueden ver aquí, en la siguiente tabla, en la tabla de aquí, están para todos los servicios, ¿no es cierto? Están para bandas UHF, VHF, de 1 a 5 GHz, de 10 a 15 GHz, etcétera, etcétera. Está menor a 30 MHz, del que hicimos del primer ejemplo, ¿no? Podría preguntarles, una vez calculado la tarifa, también calcule el derecho de concesión. Solo tienen que venir, sacar este valor de la tabla y ya, y multiplicar todo lo que ya saben. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Listo. Entonces, ahora vamos a ver el tema del reglamento de tarifas de radiodifusión. Vimos el tema de tarifas del espectro radioeléctrico, ¿no? Por la utilización. Vimos, hice algunos ejemplos. Si quieren ver más frecuencias, están en el reglamento que está adjunto en el material de apoyo, entonces podrían revisarlo. Ahora nos toca ver el reglamento de tarifas de radiodifusión. Es totalmente diferente, ¿no? Esto ya tiene que ver con lo que es radio y televisión. Y aquí hay otras fórmulas y otros temas de calcular. Como les dije, estos de tarifas son solo fórmulas y calcular el tema de las tarifas, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 1? Las tarifas por concesión y utilización mensual de frecuencias y canales de radiodifusión sonora y de televisión serán determinadas en dólares americanos y se calcularán de acuerdo a las siguientes fórmulas. Radiodifusión sonora y de televisión. Voy a hacer los tres ejemplos básicos, ¿no? La televisión abierta, ¿cómo se calcula para la televisión abierta? ¿Cómo se calcula para la televisión satelital? ¿Y cómo se calcula para la televisión por cable, ¿no es cierto? Las tres que conocemos. Entonces, justo tomé esos tres ejemplos y esos son los tres que les voy a mostrar cómo se calcula. Primero, la fórmula para calcular las tarifas en radiodifusión es esta.
para los tres casos. Para los tres casos es esta fórmula, donde X es el coeficiente base por tipo de servicio, K es el factor de transmisión, FT es el factor de transmisión y este es el factor de cobertura. K, perdón, es la constante poblacional. Entonces, siempre va a tener esta fórmula de aquí para el cálculo de radiodifusión, sea cable, sea satélite, etc. Lo único que va a cambiar van a ser estos valores de aquí. No van a ser los mismos valores y estos de aquí también se van a calcular totalmente diferentes para cada servicio. No son iguales, todos tienen sus formulitas independientes para calcular el factor de transmisión, para calcular el factor de cobertura. A veces son unas fórmulas medias alhajas. Vamos a comenzar con la televisión, la radiodifusión sonora y televisión, ¿no? Lo que es televisión abierta y radio abierta, ¿no? Como la que conocemos. ¿Qué nos dice? Nos da algunas notas, ¿no? Nos dice para radiodifusión sonora o televisión abierta, la constante K, la constante poblacional, es igual a 4 para las zonas fronterizas a 15 kilómetros de la línea limítrofe, región oriental e insular, a excepción de las capitales de provincia, y K2 para el resto del país. Pregunto, ¿por qué será así? ¿Por qué será esta diferencia? ¿Por qué tendrá K4 en las zonas fronterizas y por qué tendrá K2 en el resto del país? ¿Por qué será así? ¿Por qué será así? Juan Correa levantó la mano. Tal vez por la densidad poblacional. No tanto por la densidad poblacional. No va tanto por la densidad poblacional. Es un tema importante la densidad poblacional, pero esto depende mucho para las tarifas, ¿no? Les voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál va a pagar más? ¿Si divido para 4 o divido para 2? ¿Cuál paga más? Si utilizo la constante 4, ¿pago más? No, no es cierto. Pago menos. Si divido para 2, pago más. Entonces, ¿a quién le conviene? ¿Por qué conviene poner K4 en las zonas fronterizas? Porque en las zonas fronterizas son las zonas vulnerables, olvidadas del país del oriente, Galápagos por su tema de difícil acceso a las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Entonces, para promover este servicio en las zonas fronterizas, ¿no es cierto? Entonces, en el oriente, una estación que quiera ponerse en el oriente va a pagar menos porque va a utilizar una constante poblacional de K4, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo acá en Quito. Acá Quito tiene que pagar K2, ¿no? Porque es mayor densidad de población, si tenía correcta su respuesta. Pero más yo le veo por el tema de no sería divulgar el servicio, sino proponer difundir el servicio en estas zonas que son de difícil, vulnerables, ¿no? Olvidadas, del oriente, ¿no? Tulcán, no sé, zonas donde no hay mucha inversión por parte de las televisoras. Entonces sería bueno que pongan más allá y, aunque hay televisoras nacionales, ¿no? Pero debe haber también televisoras locales y ellos tendrían un factor de tarifas mucho menor. Entonces, primero por las zonas, por la densidad está correcto, pero yo le veo más por el tema de la difusión de este servicio en estas zonas, que no hay mucho, al menos en el oriente. Hay zonas que no llegan ni la televisión abierta, ¿no? ¿Qué más? El cálculo de factor de transmisión. El cálculo de factor de transmisión. Este de aquí. ¿Cómo se calcula para televisión abierta y radio? Es N por U por P. ¿Qué es N? Número de frecuencias para la transmisión. ¿Cuántas frecuencias voy a utilizar? U, factor de utilización del espectro. Esto es una tabla del Arcotel. Y P, factor de potencia efectiva radiada. Son tablas del Arcotel, ¿no? El único que tiene que darme de dato es el N. Así calculo el FT. ¿Cómo calculo el factor de cobertura?
El factor de cobertura. Ya vimos cómo calcular el otro. Ahora el factor de cobertura. Me dices Q por el resultado de la suma de M más C sobre 20. ¿Qué es Q? El coeficiente poblacional. También es una tabla del Arcotel. M es el número de capitales de provincias dentro de la cobertura provincial autorizada. Y C, el número de cabeceras cantonales dentro de la cobertura autorizada. Pregunta, ¿quién pagará más? ¿Pichincha o Bolívar? Según lo que dice aquí. Pichincha, ¿no es cierto? Porque va a tener mayor número de capitales cantonales, va a tener más cabeceras cantonales que Bolívar, ¿no es cierto? Pues la ley también es medio equitativa la ley, ¿no? No es lo mismo pagar en Pichincha que pagar en Bolívar, ¿no? En una estación que esté en Bolívar o que esté en Cotopaxi, etcétera, ¿no? Entonces van a tener menos, y eso va de acuerdo a la densidad poblacional, ¿no es cierto? Entonces, Guayas, ¿cuáles serían las provincias que más pagarían, ¿no es cierto? Guayas, Pichincha, Manabí y Cuenca, ¿no? Las 4 más grandes del país. Y las otras pagarían menos, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver cómo serían las tarifas para el sistema de televisión codificada satelital. El tema de televisión satelital. Igual tiene la misma formulita, los tres tienen la misma formulita. Todos tienen su misma formulita. Donde X es el coeficiente bajo el tipo de servicio. Aquí es de acuerdo a una tabla del Arcotel. FT, factor de transmisión. FC, factor de cobertura. Y la constante K es igual a 2. ¿Por qué aquí ya no hay 2 y 4? ¿Por qué ya no divide 2 y 4? ¿Por qué ahora solo es 2 para satelital? En todo el país. Por la huella de cobertura de satélite. Va por ahí, pero ¿por qué? Por algo más, ¿no? Ya la huella, ya sé que el satélite cubre más, pero ¿y qué tiene que ver eso? Porque la constante, ¿por qué es la misma constante? No, esa es la pregunta. ¿Por qué es la misma constante? Eso le estoy preguntando a Darwin. ¿Por qué tendrá constante 2 el servicio satelital en todo el país? Porque agranda varios sectores. Sí, la televisión satelital abarca grandes sectores, continentes enteros, ¿no? Con un satélite abarca. Sí, me sigue diciendo lo que es televisión satelital. ¿Pero por qué? ¿Por qué es K2? ¿Es privado a cierto grupo? Porque estamos en la región 2. No. La constante es 2 porque, ¿qué pasa, no? Si yo quiero ponerme mi televisión satelital en el, ¿qué no sé? En el Cuyabeno, ¿no? En el oriente, no sé, en la zona más refundida del oriente. Una zona más refundida del oriente. Yo solo cojo mi antena, le pongo un mástil, un palo, le apunto al satélite y tengo la televisión en high definition, ¿no? Ya está en high definition, puedo tener, ¿no es cierto? No necesito inversión, ¿no es cierto? Los proveedores no necesitan invertir en infraestructura como las televisoras, torres. No necesito invertir como las televisiones por cable, redes HFC, cables de fibra y de cobre. Entonces, una red satelital únicamente tengo que tener mi satélite, puede estar refundido en el lugar más recóndito del país, apunto al cielo, bueno, tendría que apuntar al satélite, todo eso, ¿no? Que lleva la parte técnica, pero apunto y tengo mi señal en HD en el lugar más recóndito del país. Entonces, no necesita instalación de infraestructura por parte del proveedor. Entonces, la constante es 2. No necesito infraestructura en Tulcán, no necesito infraestructura en el Oriente, no necesito infraestructura en Galápagos, ¿no es cierto? Solo apuntar al satélite. El cálculo del factor de transmisión.
el cálculo de factor de transmisión es de esta fórmula de aquí media laja, ¿no? Ya cambió, ahora es más grande, dice que es U, factor de utilización del espectro, 4S, número de canales utilizados para servicio de valor agregado, NB, número de canales de video, N, el número de canales de audio, el NA sobre 8, el G, número de canales para la guía de programación de sistemas. Y a todo esto, ¿qué serán los servicios de valor agregado? Ustedes ya están próximos de ser ingenieros, ¿no? Y les van y le dicen, ingeniero, ¿qué es servicio de valor agregado? ¿Qué les contestarían ustedes? El que agrega valor. Alguien además de contestar el que agrega valor. ¿Qué es servicio de valor agregado? Los servicios que pagamos, un servicio que va adicional al servicio principal, un ejemplo. ¿A qué va atado el valor agregado? Un servicio que adicional al servicio principal, llamada en espera. Servicios extra, por ejemplo, una red de respaldo. Pay-per-view, pagos por ver, me imagino que es eso. Bueno, sí son servicios adicionales, ¿no? Pero para que entiendan, el valor agregado, servicios de valor agregado, quiere decir algo extra que va, como bueno, ahorita están relacionando con televisión, ¿no es cierto? Pero entiéndanse que también, impuestos sí, ahí sí está perdido en el mundo. Impuestos no. Los otros compañeros sí tienen algo de sentido. El valor agregado va siempre atado al Internet, ¿no? Siempre dicen el Internet tiene su valor agregado. ¿Por qué? Porque a través del Internet yo puedo tener correo electrónico, puedo tener servicio de ¿qué? Servicio de correo electrónico, ¿no es cierto? Pueden contratar un servicio de dominio, poner mi página web. Entonces, puedo contratar mi página web. Son servicios de valor agregado que va siempre atado al Internet, ¿no? Si hablamos en televisión satelital, ¿no es cierto? Me parece correcto lo que dijo Brian Oñate, ¿no? El pay-per-view es un valor agregado, ¿no? Pago por ver. Es un valor agregado que se me viene a la mente. Pero también no se olviden que yo por una comunicación satelital puedo dar internet, ¿no? Y puedo tener también otro valor agregado. Entonces es un servicio adicional que yo puedo dar. Otro ejemplo, ¿no? Por el internet puedo dar lo que es streaming de video, lo que es Netflix, ya es valor agregado, ¿no? Le hemos agregado otro valor al internet. Entonces todo eso que tiene que ver. Les di ejemplos de internet, pero el Brian Oñate dio un buen ejemplo para televisión satelital, ¿no? El pay-per-view. Entonces, esos serían valores agregados. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bueno, como pueden ver, estos valores de aquí, todos estos dependen del estudio de ingeniería del proveedor. Nada depende del Arcotel, todos dependen del estudio de ingeniería que haya hecho el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, todos estos valores van a depender, ¿no? El número de canales que va a utilizar para video, el número de canales para audio, el número de canales para programación del sistema, de la guía, el número de canales para valor agregado, factor de utilización del espectro. El factor de utilización del espectro no es nada más que el ancho de banda autorizado sobre el ancho de banda atribuido en el servicio, ¿no? Cuánto es del ancho de banda que le dan y cuánto es el que utiliza realmente el proveedor. El cálculo del factor de cobertura, nos faltaba calcular el de cobertura, calculamos el de transmisión. El de cobertura también tiene una fórmula que es Q por M por C. Igual C, Q es el coeficiente de poblacional, es una tabla del Arcotel, el número de capitales de provincia dentro de áreas de cobertura y el número de cabeceras cantonales. Nuevamente, ¿qué provincias pagarán más? Guayaquil, provincias, Guayas, Pichincha, Manta, Cuenca, ¿no es cierto? Tienen mayor número de capitales en la provincia y tienen mayor número de cabeceras cantonales, ¿no es cierto? Pagarán más en tarifas. Y ahora vamos a ver el sistema de suscripción bajo la modalidad de cable físico, ¿no? Bajo cable físico tenemos igual la misma fórmula, los tres tienen la misma fórmula. Aquí sí, es 4
la constante K es 4 y la constante K es 2. En el resto de ahí es 4 en las zonas fronterizas, región insular y todo eso. ¿Por qué? Por el tema de inversión, ¿no es cierto? Yo tengo que poner infraestructura, poner mi red HFC, llevarme al oriente, hacer un radioenlace al oriente, bajarme en un hub, poner ahí un hub, poner todo lo que vieron conmigo en televisión digital, los que cogieron conmigo en televisión digital, ¿no? Desplegar lo que es la red de los anillos de fibra, de ahí los nodos. Entonces, todo eso lleva inversión, ¿no es cierto? Entonces, un cablera, supónganse, Claro no va a invertir en el oriente. Claro invierte, su red HFC está en Quito, Guayaquil y Manta. El que más invierte en red HFC es TV Cable, creo que tiene más zonas, ¿no? Entonces, para eso es que se le baja el número para pagar menos tarifas, ¿no? Para que haya mayor inversión. Ejemplo, hay cableras, como se les conoce, ¿no? Se les llama cableras de estas redes de HFC, en poblaciones parroquiales, ¿no es cierto? Hay en parroquias, en cantones pequeños, hay cableras que cubren en un cantón específico, ¿no? En Manabí, en el Carmen. En el Carmen debe haber una cablera que sea solo el Carmen. Entonces tiene su cable ahí en el Carmen, ¿no es cierto? Entonces pagará menos. Bueno, ahí no pagará menos porque no es nada. Pero supongámonos que haya una en Tulcán, una cablera propia de Tulcán. Entonces ellos pagarán menos, ¿no? Ellos sí pagarán menos. El cálculo de factor de transmisión. El cálculo de factor de transmisión es otra fórmula media laja donde es 4S por NB por NA sobre 8 por 2L más G sobre 2. ¿Qué es el S? El número de canales utilizados para el valor agregado. Ya les expliqué qué es el valor agregado. El número de canales de video. ¿Cuántos van a ser para video? ¿Cuántos números son de audio? El número de canales para programación propia del sistema, ¿no? Esta es otra variable en la red HFC. Y G, el número de canales para el guía de programación. Como pueden ver, aquí todo depende del estudio de ingeniería del proveedor. No depende nada del Arcotel, ¿no? Sino del estudio de ingeniería del proveedor. Cómo ellos vayan a realizar su servicio. El factor de cobertura tiene otra fórmula. Es Q por M por C y ahora aumenta el P, parroquial. ¿Por qué parroquial? Porque también tenemos lo que les decía, ¿no? Hay el sistema de cable se da también en cableras pequeñas en todo el territorio nacional. Hay muchas concesiones para servicios de suscripción por cable que dan a cantones específicos, ¿no? Uno en el Carmen, otro en Zapotillo, uno en Naranjal. Entonces son cableras pequeñas que llegan hasta parroquiales, ¿no? No llegan a un tema ni cantonal, ni de ciudad, sino llega a temas de parroquias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas parroquias cubre? Entonces, el que tendrá más parroquias, cubrirá, ¿no? Puede ser que solo cubra una parroquia en un cantón, entonces él pagará menos. Entonces, porque el red HFC tiene menor cobertura, ¿no? Es el de los tres servicios, es el que menor cobertura tiene. Para la red HFC, sí hay un impuesto adicional que tienen que saberlos. Para los servicios, para el que quiera ponerse una red por cable, ¿no? Hay gente que incursiona, ¿no? Y quiere ponerse una red HFC. Yo tengo algunos conocidos que quieren ponerse. Para los sistemas de audio y video por suscripción, los beneficiarios deberán cubrir en forma mensual el equivalente al 2%. Ellos deben pagar 2% adicional al impuesto del IS y del SRI. Entonces, como ustedes saben, las telecomunicaciones, antes solo la televisión por cable pagaba IES, por eso era caro. Una televisión por cable tenía que pagar el IES. Ahora, de acuerdo a esta nueva ley que sacaron, todas las telecomunicaciones tienen que pagar el IES. Ahora el celular, ustedes por contratar un plan celular, ahora en su factura les va a venir más porque tienen que pagar el IES, todo lo que es telecomunicaciones. Entonces, ¿qué dice? El 2% del valor recibido por facturación bruta o notas de ventas emitidas tales como ingresos calculados sobre las declaraciones de los impuestos especiales del IES y del servicio del impuesto a la renta. Entonces, tiene que pagar 2% adicional, lo que es una red HFC. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien alguna pregunta? Andrés Aguilera.
Hice una pregunta. Claro. Ahorita me confundí en algo. Dígame. La red HFC también creo que se puede transmitir lo que es internet, ¿no? Creo que hace así, Correcto. claro. Triple Play se puede estar en HPC. Y eso, para el cálculo de eso, de lo que ahorita vimos, ¿cómo sería? Número de programas le vi que decía, pero no. ¿Y si fuera para internet? Entra dentro del valor agregado. Ah, en el de valor agregado. Claro, el valor agregado es Ah, el ya. internet. Por eso les decía, el valor agregado va relacionado con el internet. ¿Se acuerdan que les decía? Sí. Ya. Eso era. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Fue una consulta, haciendo hincapié en lo que preguntó el compañero, es por así decirlo que si contrata más servicios con el mismo proveedor le dan algún descuento, ¿es propio de la empresa o porque a ellos les sale más barato también hacerlo así? No, eso es por planes ya comerciales de la empresa. Realmente, como pueden ver aquí, ya es un valor fijo, ¿no? Es un valor fijo que ya pagan y está en la concesión. Ellos ya deben establecer cuántos van a utilizar para video, cuántos para audio y cuántos para valor agregado. Entonces ese valor ya es fijo y siempre van a pagar en el tema de concesión. Más bien va por un tema comercial, ¿no? Si contrata más canales, le va a pagar menos, un ejemplo, ¿no? Es un tema comercial y de competencia de libre mercado, ¿no? Ya. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima clase. No se olviden hacer los foros, por favor. No se olviden hacer los foros. Hagan los deberes. Hagan bien los deberes. Estaba revisando los de la semana 8. He puesto algunas notas bajas porque suben cualquier deber. Entonces, hagan los deberes, por favor. Hagan a conciencia. Y si no hay más preguntas, aprovechen estos 30 minutos en hacer el foro para que no se olviden. Y si no, nos veríamos el próximo sábado, ¿no? Que tengan un buen día a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.
tengo una actividad.